Por favor, abran sus Biblias o simplemente abran sus boletines a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a seguir con nuestro estudio de versículo 14 y también de versículo 15, donde vemos varios mandamientos cortos de Pablo. Y esos tesalonicenses son nuevos creyentes, recién convertidos. Están aprendiendo casi por la primera vez el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y la ley, cómo vivir como el pueblo de Dios. Y entonces esas instrucciones de Pablo les ayudan a los tesalonicenses a vivir como una nueva familia, una nueva comunidad, una nueva sociedad, porque el Evangelio ha colectado un grupo de personas que ahora están juntos, que bajo otras circunstancias no estarían juntos, estarían en sus propias casas haciendo sus propias cosas, pero ahora están juntos y Pablo les está enseñando cómo vivir juntos, como la familia de Dios, como la iglesia de Jesucristo. Y Pablo les ha dicho que la gente que se desvían del orden que Jesucristo ha establecido, amonesten a los desordenados. Pablo les ha dicho, los que entre ustedes están de poco ánimo, animen a esos hermanos. Los que son débiles, apoyen a esos hermanos. Ustedes están juntos, ustedes son una familia. Así debemos vivir como la iglesia de Jesucristo. Así debemos vivir como la familia de Dios. Y en este sermón vamos a ver más o menos una conclusión o el propósito, la meta de esos mandamientos, que es la paz por medio de la paciencia. Entonces, brevemente, quiero considerar, como hemos hecho en otros sermones, las palabras que Pablo usa o utiliza y luego el bosquejo. Entonces, primero, vamos a enfocarnos en lo que Pablo dice, disculpen, leamos el texto. 1 Tesalonicenses 5, 14 al 15. Hermanos, todos ustedes, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren, que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Nosotros, en español, lo vemos así: y a que tengan paciencia hacia todos, que tengan paciencia. Ustedes, hermanos, todos ustedes tengan paciencia hacia todos, dice Pablo. ¿Qué significa tener paciencia? Pues vemos la misma palabra en otros versículos. Por ejemplo, 1 de Corintios 13, versículo 4. Pablo dice, el amor tiene paciencia. Y esa palabra que se usa en nuestro texto en 1 de Tesalonicenses y también aquí en 1 de Corintios 13, significa sufrir mucho o soportar mucho. Otra traducción en español es, el amor es sufrido. El amor está dispuesto a padecer mucho para el bien del otro o para la paz, etc. Entonces, cuando Pablo dice que tengan paciencia hacia todos, esto significa, de un lado, estar dispuesto y listo a sufrir y padecer y soportar a los demás. Vemos la misma palabra en Mateo 18, 26. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La idea es, yo tengo una deuda, yo te debo algo, pero te pido que no exijas ahora mismo la recompensa, que no exijas ahora mismo que yo te repague la deuda. Ten paciencia, yo estoy en deuda, lo confieso, pero por favor ten paciencia y yo te lo pagaré todo.
No olviden que en versículo 13 de 1 de Tesalonicenses 5, Pablo dice, vivan en paz. Vivan en paz. Y esos mandatos cortos nos enseñan cómo vivir en paz los unos con los otros. Y si vamos a vivir en paz, ¿qué es necesario? La paciencia. La paciencia. Entonces, hermanos, vamos a pasar por 2 puntos en el bosquejo. Número 1, paciencia en la búsqueda de la paz, y luego amor en la búsqueda de la paz. Porque en este contexto, noten la definición que les he dado en negrito, la paciencia en este contexto es el dedicarse a la cultivación y preservación de la paz. Pablo dice, y que tengan paciencia hacia todos, es decir, que ustedes se dediquen a la cultivación y preservación de la paz. Porque si nosotros decimos, algo ha pasado que no me gusta, me voy. Si nos abandonamos, el momento que haya algo que no nos gusta, ¿qué pasa? No puede haber paz porque hay tanta desunidad que la gente simplemente se separan. Pero si nosotros nos dedicamos a la paz, estamos dispuestos a sufrir mucho, es decir, tener paciencia hacia todos. Y eso es necesario porque, como ha dicho Pablo, hay gente desordenada. Hay gente que se desvían del orden de Jesucristo y tenemos que tener paciencia para restaurarlos. Hay gente que están de poco ánimo. No es muy fácil a veces animar a los de poco ánimo. Si hay una persona de poco ánimo y le digo, anímate, la persona no inmediatamente dice, oh, estoy animado. No, tenemos que tener paciencia con los de poco ánimo. La gente que es tan débil o enfermo, dijimos el domingo pasado, puede ser que está enfermo toda su vida. Tenemos que tener paciencia con ellos. Si nosotros decimos, hay imperfección en esta iglesia, me voy, no tenemos paciencia y no puede haber paz, no puede haber unidad. Entonces, cuando Pablo dice que tengan paciencia hacia todos, lo que significa es el dedicarse a la cultivación y preservación de la paz. Eso es lo que Pablo tiene en la mente. Y quiero demostrarlo por la consideración de 2 versículos de otras epístolas. Pablo habla de las mismas cosas, pero en más palabras, en otras partes. Noten, por ejemplo, Efesios 4, 1 al 3. Pablo dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Ok, Pablo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo andamos? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Ok, Pablo, ¿qué significa paciencia? Soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Noten, la paciencia significa soportar. Y la meta, el propósito es guardar unidad y paz. Así. Y por eso yo he dicho, la paciencia en este contexto es el dedicarse a la cultivación y preservación de la paz. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, y que tengan paciencia hacia todos, y podemos usar Efesios 4, 1 al 3 para llenar, para expander el significado. La misma enseñanza en Colosenses 3, 12 al 15. Dice Pablo, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pablo, ¿qué significa paciencia? Soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella, la paz, fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos.
El mandato, que tengan paciencia hacia todos, tiene el propósito de preservar y cultivar la paz en la iglesia. Ahora entendemos lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos hacerlo específicamente? ¿Cómo podemos tener paciencia hacia todos en la búsqueda de la paz? Voy a tener paciencia hacia todos para lograr la paz, para llegar a la paz, para preservar la paz, para cultivar la paz. ¿Cómo lo hago? 7 puntos. 7 puntos. Hermanos, sean humildes. Pablo ha mencionado eso en Efesios y en Colosenses. Aplica aquí también. Sean humildes. Es decir, que no tienes una alta estima de ti mismo. Como dice Pablo en Romanos, que pienses de otras personas como mejor que tú o más importante que tú. Así será difícil ofenderte. Porque ¿quién soy yo? Mi idea no fue escogida, está bien. No me escogieron para este trabajo, está bien. No soy el centro de la iglesia. Entonces, si lo que yo quiero o lo que yo prefiero no es lo que resulte en la iglesia, está bien. No depende de mí, no soy el centro, no soy tan importante. La paz es más importante que yo diciendo, no hicieron lo que yo creo que deben hacer, me voy. Porque no es, it's not about us. La iglesia no es de nosotros. Nosotros no somos el centro de la iglesia. Entonces sean humildes. Si somos soberbios, será fácil ofendernos y nosotros no podremos vivir con otros en paz si somos soberbios u orgullosos. Sean entonces humildes, hermanos. Estoy dispuesto a sufrir mucho o soportar mucho. Es más fácil si soy humilde. Lento a la ira. Segundo, cree todo. Dice Pablo en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. Todo lo cree. Entonces, tengan mucho cuidado con tus presuposiciones acerca de otras personas. Si nosotros estamos asumiendo o presuponiendo, eso va a crear mucho conflicto. Debemos, como dije en otro sermón, debemos preguntar antes de acusar. Debemos dar una oportunidad a otras personas para explicar algo que a nosotros nos parece incorrecto o raro o quizás pecaminoso. Estoy dispuesto a creer todo. Estoy dispuesto a creerte. Y yo tengo la paciencia necesaria para darte la oportunidad de explicarme mi duda, etc. Pero si no tengo paciencia y dudo algo acerca de ti, inmediatamente concluyo: este hermano ha hecho esto, me voy. Este hermano ha hecho esto, yo lo condeno. Porque no tengo la paciencia suficiente para irme a la persona, preguntarle: hermano, me parece que esto, o me parece que el otro, o oí esto. Cree todo. Piense lo mejor de la persona hasta que haya evidencia clara para no pensar lo mejor. Eso promueve la paz, porque nuestra disposición pasiva, nuestra disposición normal es creer lo bueno acerca de todos, pensar lo bueno acerca de los demás. No tengo una alta estima de yo mismo y yo tengo alta estima para los demás. Yo creo todo. Número 3. ¿Cómo podemos tener paciencia, soportar hacia todos? Número 3, perdona voluntariamente y rápidamente. Estamos tardos para airarnos, pero prontos para perdonar.
Si somos impacientes o si no tenemos paciencia, vamos a eliminar y aislar y separarnos de gente antes de que haya una oportunidad para aquella persona para arrepentirse. Tenemos que aceptar que habrá dificultades en cada iglesia, que habrá conflictos, que habrá pecado, que habrá tensión. Pablo en sus epístolas le dice a la gente y que esta hermana concuerde con esta hermana. Deben vivir en paz las dos. To get along, deben vivir en paz las dos hermanas. Hay dificultades en nuestras amistades en la iglesia, pero si estamos dispuestos a perdonar y listos para perdonar, voluntariamente, no tienes que persuadirme a perdonarte, estoy dispuesto a perdonarte. Y rápidamente, no necesito que te humilles en una humildad máxima hasta que yo te perdone. No, yo te perdonaré fácilmente, rápidamente. Porque yo tengo paciencia. No quiero condenarte y rechazarte inmediatamente. Yo tengo paciencia para restaurarte, para ayudarte a salir de este pecado o de esa situación. Estoy listo y dispuesto para perdonar. Si somos humildes, si creemos todo, será fácil perdonar. Quizás no siempre es súper fácil, pero será mucho más fácil que ser orgulloso o no creer todo. No te lo creo, no te creo. La verdad, hermanos, es que sí hay cosas increíbles, cosas que no son creíbles. Y a veces nosotros decimos, no te creo, porque la persona no ha manifestado un arrepentimiento genuino. No lo niego. Pero estamos hablando acerca de cada caso en que hay un arrepentimiento sincero. Debe haber un perdón tan sincero y tan rápido, inmediato, para este tipo de perdón o este tipo de arrepentimiento. Y si la gente sabe que este hermano está dispuesto a perdonar, será un motivo para arrepentirse también. Número 4. Para tener paciencia hacia todos, es necesario considerar las circunstancias y el conocimiento del otro. A veces nosotros vemos otra persona y lo que dicen o lo que piensan o la manera en que viven, lo que hacen o lo que no hacen, y pensamos, ¿qué están haciendo? No entiendo. Y es fácil rechazarlo. Pero debemos considerar sus circunstancias o su conocimiento. ¿Es joven? ¿Es anciano? ¿Es un recién convertido, un nuevo creyente? ¿En cuáles iglesias fue criado? ¿Cuál es su experiencia? El trasfondo de la persona. ¿Están de poco ánimo? ¿Están enfermos? Si nosotros conocemos la persona y sabemos, este hermano o esta hermana es débil en esa área, no entiende correctamente, y así es. Ella no lo hace a propósito, o él no lo hace a propósito. Tenemos que tener paciencia para vivir con esas personas. A veces, cuando tienes hambre, a veces eres de mal humor, digamos, y nosotros atacamos a otra persona, no con un ataque muy fuerte, pero somos airados. Y el esposo o la esposa piensa, ella necesita comer y luego estará bien. O él necesita comer y luego estará bien.
porque entendemos las circunstancias. Esto no excusa, pero explica la acción de la persona y nosotros tendremos más paciencia si consideramos las circunstancias y el conocimiento del otro. Quizás no sabe, quizás la persona no sabe lo que está haciendo. Quizás no sabe que tiene opiniones incorrectas. Pero si no tenemos paciencia, vamos a... yo soy perfecto, pero no tú. Soy perfecto, pero no tú. Y vamos a entonces estar completamente aislado y no habrá paz. Como ya dije, el Evangelio colecta un grupo muy diverso de personas. Y habrá diferencias en circunstancias y diferencias en conocimiento en este grupo. Esto crea fuerzas y debilidades y tienen que vivir juntos. Tienen que vivir juntos. Tendremos más paciencia si consideramos las circunstancias y el conocimiento del otro. Número 5. Considera tu propia experiencia. Una de las mejores maneras para tener paciencia con otros es recordar las maneras en que otros han tenido paciencia contigo, ¿verdad? ¿Cuáles opiniones tuviste tú antes que ahora no tienes? ¿Cómo han cambiado tus creencias? ¿Cómo han cambiado tus ideas, tus opiniones? Si tú te das cuenta de que yo he cambiado mucho, tendrás paciencia con otras personas que quizás necesitan crecer también. Y otro hermano tenía paciencia para enseñarme, yo voy a tener paciencia para ayudarle a este hermano. O cuando yo era débil físicamente, la iglesia me ayudó en esas maneras. Ahora soy fuerte, pero otro es débil en cuerpo. Yo voy a tener paciencia con ella o con él, porque yo recuerdo la paciencia de la iglesia para conmigo. Tendremos más paciencia con otros si nos recordamos de la paciencia de otros para con nosotros. Pero número 6 y número 7 guardan la paciencia, porque es posible abusar la paciencia. Es posible tener tanta paciencia que entremos en otro error o otro extremo. Noten entonces, número 6, que la paciencia no es una licencia para pecar. La paciencia no es una licencia para pecar. ¿Cuál es la meta de la paciencia? La paciencia es el dedicarse a la cultivación y preservación de la paz. Tenemos paciencia para vivir en paz con otros. La meta de nuestra paciencia no es permitir que otra persona viva en pecado. La meta no es el pecado, la meta es la paz. No hay paz con pecado. Por ejemplo, en las epístolas de Pablo dice que con personas contenciosas, avísalo una vez y luego recházalo. O con los no arrepentidos, Mateo 18, confronta a la persona personalmente, luego con otro, luego con los ancianos, luego tráelo a la iglesia, luego si no se arrepiente, expúlsalo de la iglesia. Entonces nuestra paciencia no significa que una persona en la iglesia pueda pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y nosotros tenemos paciencia. No hay paciencia para pecado. La gente contenciosa o no arrepentida, no hay lugar para ellos en la iglesia. Tenemos mucha paciencia para el arrepentimiento. Mucha. Pero no tenemos paciencia para los que no se arrepienten, los que persisten en pecado, los que persisten en contención. Entonces, por eso dije antes que creemos todo lo creíble. Entonces, si una persona dice, oh, lo siento, y hace el mismo otra vez. Oh, lo siento, y hace el mismo otra vez. Oh, lo siento.
Si el pecado permanece en nosotros, y nosotros permanecemos entonces, en cierta manera, en pecado. Pero los que no se arrepienten sinceramente, que no se apartan de su pecado, no hay paciencia para ellos. Número 7. La paciencia no es un silencio en frente al pecado. La paciencia no significa que otro puede pecar. También la paciencia no es un silencio en frente al pecado. No significa que tú tienes que sufrir el pecado de otros en silencio. Si nosotros pensamos, para la paz no voy a decir nada. Para la paz no voy a decir nada porque no quiero crear una controversia. Entonces voy a sufrir el pecado de otro o de otros. No, esto es como el abuso se arraigue en la iglesia. Es como el abuso llegue a tener una raíz que crezca en la iglesia. Para el bien de la iglesia, para la paz de la iglesia, voy a sufrir este pecado en silencio. No. La paciencia a que Pablo nos llama no es una paciencia de silencio en frente al pecado. Y Jesucristo nos dijo en Mateo 18, cuando un hermano te peca contra ti, vete a tu hermano. No súfrelo en silencio. Eso no es lo que dice. La paciencia entonces no es una licencia para pecar, tampoco es un silencio frente al pecado. Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios, pero importunos son los besos del enemigo. Fieles son las heridas del que ama. La paciencia no es un silencio en frente al pecado. Es así a veces en el matrimonio, pues yo quiero paz en mi matrimonio, entonces no voy a hablar del pecado de mi esposo o de mi esposa. Y así uno sufre mucho abuso a veces. Pero estamos pensando particularmente de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir juntos. Y la paz a que Jesucristo nos ha llamado por medio de Pablo no es una paz que nos da licencia para pecar, tampoco es una paz que nos pone en silencio para sufrir el pecado de otros. No, soportamos las debilidades de otros, sí. Si están desordenados, si están de poco ánimo, si son débiles, etc. Tenemos paciencia para el arrepentimiento, porque queremos restaurar a nuestros hermanos. Pero no tenemos paciencia para el pecado si no hay arrepentimiento. Segundo, Pablo nos llama al amor en la búsqueda de la paz. Quizás esto no es tan obvio, pero eso es lo que Pablo dice en versículo 15. Vamos a leer de nuevo versículo 15. Dice Pablo, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Pablo nos llama al amor en la búsqueda de la paz. ¿Cómo sé esto? Pues yo lo sé por varias razones. Pero noten primero conmigo que este mandamiento se repite muchas veces en las Escrituras. Yo pensé, cuando preparé el sermón, pensé, voy a mencionar versículo 15, pero no voy a dedicar mucho tiempo a este versículo porque me parece tan claro. No devuelven a otro mal por mal, en cambio procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Ok, vamos al siguiente versículo, etc. Pero si el Espíritu Santo repite algo muchas veces, es porque nosotros necesitamos oírlo muchas veces, y por eso no quiero saltarlo rápidamente.
vamos a dedicar más tiempo. Noten entonces que Pablo lo dice en Romanos 12. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y Pedro, en 1 de Pedro 3, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Consideren entonces 4 puntos conmigo. Número 1. Mira la realidad del egoísmo. Mira la realidad del egoísmo. En versículo 15, Pablo dice, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. Pablo nos dice, abren los ojos, bien abiertos. Tenemos que estar despiertos y conscientes de que somos egoístas. Si nosotros no nos enfocamos, si no dedicamos pensamientos a esto, no nos vamos a dar cuenta de cuán egoístas somos. Pablo dice, miren que nadie devuelva a otro mal por mal, porque si no miran, van a devolver mal por mal. Va a pasar. Si no estamos guardándonos, protegiéndonos del egoísmo, vamos a ser egoístas los unos para con los otros. Miren o mira la realidad del egoísmo. Tenemos que confesar nuestro egoísmo, tenemos que aceptar nuestro egoísmo, tenemos que ver nuestro egoísmo, tenemos que mirar entonces que nadie devuelva a otro mal por mal. Si nosotros tenemos paciencia, nosotros no vamos a exigir que el otro nos repague inmediatamente. Recuerden, la paciencia significa a veces, espera, yo te lo pagaré todo. Entonces la persona no corre a condenar a la otra persona. Pablo nos dice, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. Si yo tengo paciencia, no voy a ser pronto para devolverte mal por mal. Voy a tener paciencia, voy a soportar, voy a esperar. Entonces, versículo 15 también contribuye a la paz. Y la paciencia nos prepara para el versículo 15. Entonces, mira la realidad del egoísmo. Nos amamos a nosotros mismos y nosotros somos nuestro propio Dios. Cuando la gente ofende a nuestro Dios, es decir, a nosotros, ¿qué hacemos? Reaccionamos, devolvemos mal por mal. Segundo, no te vengues. No te vengues. Este versículo nos enseña, si otro me hace mal, yo no debo vengarme. No debo vengarme al otro, devolviendo mal por mal. Pero Pablo, él hizo algo malo contra mí. No devuelvas mal por mal. No te vengues. No te vengues. Cuando el otro te hiere, no lo hieras. No lo hieras con silencio. No voy a hablar contigo. No lo hagas sentir inferior. ¿Hiciste esto? Yo nunca haría esto. No añades pecado a su pecado. No devuelves mal por mal. No te vengues. Entonces, ¿cómo lo hago? Regrese a punto 1. Sé humilde, cree todo, perdona voluntariamente, considera las circunstancias, etc. Mira la realidad del egoísmo. Eres egoísta. No te vengues, con paciencia. Y tercero, vemos aquí el segundo mandamiento. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amarás a Dios con todo el corazón
y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que Pablo está enseñando. Y por eso puse el título Amor en la búsqueda de la paz. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que significa, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, obedezcan el segundo mandamiento. Procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Pablo nos llama al amor al prójimo. Pablo nos llama al amor los unos para con los otros y para con todos. Procuren siempre lo bueno los unos para los otros. ¿Sabes la definición del amor? ¿Sabes qué es el amor? El amor es el procurar lo bueno para el otro. El amor es hacer el bueno para el otro, procurar el bueno para el otro. Eso es el amor, es literalmente la definición del amor. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Pablo está invocando el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces nos damos cuenta de que, claro que el Espíritu Santo va a repetir el segundo mandamiento para nosotros muchas veces. Procuren siempre lo bueno los unos para los otros. ¿Contribuirá esto a la paz en la iglesia? Si quiero procurar siempre lo bueno de ti, y 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 ustedes están procurando siempre lo bueno los unos para los otros, claro que sí. Será una competición de quién puede procurar lo bueno para lo más bueno, lo mejor para todos. Y Pablo dice siempre. ¿Cómo? Si estamos miren que nadie devuelve mal por mal y siempre procurando lo bueno los unos para con los otros. Es decir, el amor en la búsqueda de la paz. El amor no devuelve mal por mal. El amor procura lo bueno para el otro, siempre. Eso es el amor. El amor no es simplemente un sentimiento. Es mucho más que esto. Más fundamentalmente es lo que nosotros hacemos, la manera en que actuamos. Si yo procuro lo bueno para ti, te amo. Por eso la palabra de Dios dice, al que ama, disciplina. La disciplina en sí mismo no parece bueno, pero la disciplina es lo bueno para la persona disciplinada. Entonces es amor. El amor, siendo procurar lo bueno para el otro, así podemos amar a nuestros enemigos. Podemos procurar lo bueno para ellos. Si el amor es un sentimiento y no más, es imposible amar a tus enemigos. Yo no puedo tener un sentimiento positivo para mis enemigos. Oh, te quiero mis enemigos, te amo mis enemigos. No siento esto para ellos, pero yo quiero procurar lo bueno para ellos. Si nosotros hacemos esto con la paciencia, si miramos la realidad de nuestro egoísmo, si no nos vengamos, si procuramos lo bueno para el otro, es decir, si guardamos el segundo mandamiento, entonces habrá paz en la iglesia. Habrá paz. Y el mundo sabrá que somos los discípulos de Jesucristo porque nos amamos. Finalmente, número 4. El amor de Dios en Jesucristo nos lleva a la paz. Piensen para un minuto en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, una parábola que Jesús usó para enseñar acerca del segundo mandamiento. Pregunta Jesús les pregunta a las personas alrededor, ¿quién amó a su prójimo?
¿Quién cumplió la ley en este caso? ¿Quién amó a su prójimo? Pues el samaritano. ¿Por qué? Porque ayudó a la persona en necesidad. Procuró lo bueno para el otro. Jesucristo es el buen samaritano porque Él procuró lo bueno para nosotros. Él ayudó a pecadores muertos y condenados. Entonces, si nosotros hablamos acerca de la paciencia, el amor y la paz, nos dirige a una cosa, y solamente a una cosa: el amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vemos el amor perfecto de Dios. Un amor que procuró lo bueno para nosotros y derramó lo bueno sobre nosotros en Jesucristo. En Cristo vemos que Dios tomó sobre sí nuestra carga, nuestro peso, nuestro pecado. En Cristo vemos que Dios no exigió que nosotros le repaguemos inmediatamente. Dios tuvo paciencia con nosotros, tuvo misericordia de nosotros y canceló nuestra deuda por medio de la vida y la muerte de Jesucristo. En Cristo vemos que Dios no se vengó contra nosotros. Al contrario, nos reconcilió consigo. Dios pudo habernos condenado, pero en lugar de esto, Él pactó con nosotros en Jesucristo. Nos prometió el perdón de nuestros pecados y una gloria eterna. Entonces, ¿de dónde provienen nuestra paciencia, nuestra humildad, nuestro amor y la paz? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el modelo, el origen? Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Nosotros debemos dedicarnos a la búsqueda de la paz y la búsqueda de lo bueno del otro, porque Dios nos amó en Cristo Jesús. Esto fue la lección en la parábola del siervo y los siervos y sus deudas. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero no tiene paciencia para otros. Si Dios nos ha dado tanta misericordia, si Dios nos ha pagado nuestras deudas, debemos nosotros entonces también tener paciencia los unos con los otros y procurar lo bueno los unos para con los otros. Como dijo Pablo en Colosenses, así como Dios te perdonó, perdonen ustedes los unos a los otros. Entonces, hermanos, lo que necesitamos para concluir, para llegar al fin de esos mandatos, lo que necesitamos es tener siempre en la mente el Evangelio, Cristo Jesús y el amor de Dios en Cristo Jesús, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Podemos decirlo así, la paciencia de Dios en Cristo Jesús. Y así quiero procurar lo bueno para ti. Así quiero tener paciencia contigo. Porque Dios me amó tanto en Cristo Jesús y Dios te ama a ti también. ¿Soy yo el único hijo de Dios en esta tierra? Claro que no. Somos los hijos de Dios. Somos una familia. Y Dios es el modelo. Cristo Jesús es el modelo para nosotros. Hermanos, entonces, les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Y podríamos añadir, así como Dios trató con ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos.